importantes de neurología hace ya muchos años, en el año 1994. En animales de experimentación, incluso en primates, se vio, si se fijan arriba del cuadro, he traído exactamente el original, si se fijan arriba, ven que pone tiempo en inglés y entonces milisegundos, segundos y minutos, minutos y horas, días y meses y años. Bien, pues haciendo daño a un animal de experimentación, vemos los cambios que en milisegundos, en minutos, en horas, en meses y en años nos justifican todas esas modificaciones que les he ido explicando de la hiperalgesia, la hiperpatía, la alovinia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una secuencia progresiva, una cascada que lleva a partir del quinto año a inducir incluso modificaciones en el ADN de los animales de experimentación que son sometidos a dolor constante. Por tanto, realmente hace ya mucho tiempo que sabemos que el dolor genera unas alteraciones bioquímicas en el medio y largo plazo que se pueden objetivar. La siguiente, por favor, es la 19. Y eso que se puede objetivar probablemente sea la causa, no lo podemos saber, esto es una especulación. Hasta el momento estamos afirmando que la fibromialgia tiene un claro factor de agregación familiar, es decir, hay familias donde muy claramente asienta la fibromialgia, y no solo la fibromialgia, sino enfermedades del espectro de la fibromialgia, muy altas. Fíjense ustedes, en un estudio sobre 40 familias, donde al menos 2 de los familiares de primer grado tuviesen fibromialgia, que si ustedes analizan sus propias familias verán que es muy probable, un 74% de los hermanos sufren fibromialgia, un 53% de los hijos y un 39% de los padres. Quizás valga la pena llamar a la reflexión en el sentido de que en estas personas tal vez debamos actuar como pronto se hará, por ejemplo, con la osteoporosis, que sabemos que tiene un 70% de componente genético, y por tanto en aquellos casos donde claramente la familia nos esté alertando de que tienen claramente procesos de sensibilización al dolor crónico, pues valga la pena iniciar o unos tratamientos o unas actitudes terapéuticas, higiénico-dietéticas, sanitarias en general, que permitan o intenten al menos conseguir que esas personas no avancen en esta escala progresiva que yo les estoy dibujando esta tarde aquí. La siguiente, por favor. ¿A qué se deben esencialmente estas variaciones en la sensibilidad al dolor? ¿Por qué una persona siente más dolor que otra? ¿Por qué cuando nos cogemos el dedo con una puerta uno sale chillando y otro va corriendo y pone simplemente la mano bajo el grifo y otro coge? Bueno, pues esto ocurre como en todas las enfermedades. Desde que se abrió la puerta a las investigaciones del genoma humano, que no hace tantos años, pues hemos ido conociendo qué ocurre ahí. Y se tienen que hacer ustedes la idea de que todos los seres humanos somos iguales, pero solo en el 90%. Cuando yo mismo exponía esta conferencia hace escasamente un año, similar, siempre las varío, similar, cuando la exponía decía que era en un 99%, que era lo que se pensaba, pero ahora sabemos que no. Tenemos variaciones de un 10% entre unos y otros. Esto es una investigación muy reciente. Y esas variaciones se las tienen que imaginar ustedes como está aquí a la derecha. El cromosoma normal es un libro. Es un libro en el que está escrito toda una secuencia de bases nitrogenadas, adenina, timina, bueno, no tantas, 4, que se mezclan entre ellas y que definen todo. Ese libro será siempre el nuestro, pero cada uno de nosotros, cuando leemos ese libro, lo interpretamos de una forma diferente. Y en esa interpretación es donde intervienen los factores fundamentales de lo que actualmente es la genómica de las enfermedades complejas, que son los SNPs. No quiero complicarles la vida con latinajos ni con palabras raras, pero las variaciones de una sola letra en esa secuencia escrita es capaz de producir unas modificaciones muy importantes. La siguiente, por favor, que es la 21. ¿Cómo llegamos a definir cuáles de estos SNPs, de toda esa enorme lista de SNPs, cuáles nos interesan? Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Pues nosotros lo que hemos hecho, y no solo nosotros, sino otros grupos, pues es mirar al revés. Es decir, cojamos a aquellas personas que tienen patologías en las cuales tienen menos dolor, como es el caso, por ejemplo, de las personas que son faquires, y veamos cuáles, que hay bastantes, y veamos
qué SNPs tienen alterados respecto a la población sana. La siguiente, por favor. Cojamos a aquellas personas que sufren esquizofrenia y sus familiares, que sabemos que en un porcentaje muy alto de pacientes su sensibilidad al dolor está claramente disminuida, aunque los familiares no tengan ningún rasgo esquizofrénico, esto también ocurre aproximadamente en un 20% de los familiares de los pacientes con esquizofrenia, y veamos qué genes, qué características genéticas tienen alteradas, y veamos si en la población con fibromialgia están alteradas también en el sentido inverso o no. La siguiente, por favor. Esto hace poco no se hubiera podido hacer. No se podía hacer simple y llanamente porque no conocíamos estas características ni siquiera en la población sana. Un estudio a nivel europeo muy importante, bueno, internacional, pero que en Europa ha tenido un auge importante, ha sido el proyecto HapMap, que es un proyecto en el cual se han mirado todos esos SNPs, todas esas características de variación de una sola letra dentro del genoma en grupos poblacionales importantes. Entonces sabemos, para cada SNP específico, para cada letra que falla, podemos saber qué proporción hay en la población sana y qué proporción encontramos en las personas enfermas, no solo con fibromialgia, sino en muchas otras enfermedades. La siguiente, por favor. ¿Qué consecuencia tiene ese cambio de una letra? Pues muy importantes. Todos los genes nos codifican las proteínas del cuerpo. Y de una forma más compleja. Antes se pensaba que un gen codificaba una proteína. No es tan simple, es muchísimo más complejo. Fíjense ustedes que nosotros, que nos creemos los seres más importantes del universo, tenemos 3 veces menos genes que el arroz. Por tanto, nuestra complejidad a la hora de traducir la información genética es mucho más alta que en animales o en plantas, ¿no? Es mucho más complejo. Y esa complejidad viene de ahí. Viene de que un solo cambio pueda cambiar muchas proteínas a la vez. Realmente hay algunos que hoy en día no conocemos qué efecto tienen, pero hay muchos que sí los vamos conociendo. Y esas variaciones entre las personas son las que tienen consecuencia, por ejemplo, pues cuando tomamos un antiinflamatorio, pues a uno le afectará más el estómago que al otro. Por tanto, eso tiene implicaciones en el tratamiento. Es decir, que realmente esas pequeñas variaciones que ahora podemos conocer están avanzándose muchísimo en el conocimiento, en la ciencia médica, porque probablemente ahí esté la clave de un cambio en la medicina muy importante. La siguiente, por favor. Bien, no me voy a entretener mucho en esto. Nosotros hicimos un trabajo en el cual vimos que una característica genética específica se encontraba especialmente presente en las